Bueno, buenos días a todos. Hoy, en este ciclo de seminarios, tenemos el placer de tener con nosotros a Luis Bañales, al cual muchos de vosotros ya conocéis. Bueno, voy a presentarlo, ¿vale? Yo creo que igual mucha presentación no hace falta. Luis, sabéis que es catedrático de Química por la Universidad Complutense. Tengo aquí una biografía, ¿no? Se doctoró también por esa universidad en el año 90 y posteriormente siguió con una estancia postdoctoral en el grupo de Ahmad Zewail, que posteriormente ganaría el Premio Nobel de Química en el año 99 por el desarrollo de técnicas experimentales para resolver procesos dinámicos en moléculas, con resolución de centros segundos. Entonces, Luis estuvo en el grupo de Zewail en Caltech por 2 años y después, bueno, ganó una beca Alexander von Humboldt para estar en la Universidad de Würzburg, donde compaginó allí sus estudios en el grupo de Gustav Gerber por otros 2 años y posteriormente regresó a España, ¿vale? Sus estudios en el área de fotoionización de moléculas son ampliamente citados y conocidos. Ha servido como presidente de la Real Sociedad, el Grupo de Física Atómica y Molecular, de la Real Sociedad Española de Física, y bueno, es miembro de otra serie de comités, es, por ejemplo, editor de PCCP, Physical Chemistry and Chemical Physics, y bueno, en resumen, autor de unas 200 publicaciones en el área, en fin, una figura respetada en el área de fotoquímica, ¿vale? Pues creo que la presentación que nos va a dar hoy es bastante divulgativa y va a ser de gran interés para todos nosotros. Así que, cuando tú quieras, Luis, puedes empezar. Pues muchas gracias, Juan, y también Juan Carlos, por la invitación a participar en estos seminarios. Y bueno, yo he elegido este tema, este título. Es un trabajo de investigación que hemos llevado a cabo en los últimos 10-15 años en nuestro laboratorio en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, el título que he elegido es Manipulando reacciones químicas con luz láser ultra rápida ultra intensa, que en inglés podría ser algo así como Strong Laser Field Control of Ultra Fast Photochemistry. Entonces, este es un poco el... Ahora no pasa. ¿Por qué? No, bueno. Si hace un momento funcionaba. A ver, ¿cuál es el? ¿Es este de aquí? ¿Lo conectamos de nuevo? Toma. No, ha dejado de funcionar por algún motivo que desconozco. Vale. Si quieres pasa directamente, pero tampoco hace falta que estés... A ver, así sí. Sí, vale. Bien, entonces este es un poco el resumen de la presentación. Haré una primera introducción al control de la reactividad química por medio de láseres y pondré 2 ejemplos sobre control láser con campos intensos láser de la reactividad de 2 sistemas y después pasaré a mostrar los resultados de control de dinámica de fotodisociación por medio de pulsos láser intensos y también de la estereodinámica, es decir, de la distribución espacial de los fragmentos de la fotodisociación en la reacción química. Entonces, es bien sabido que desde su invención el láser ha pasado a ser un verdadero agente químico por varios motivos. En primer lugar, es un iniciador de reacciones. Se puede hablar en general de reacciones fotoiniciadas y procesos fotoquímicos como fotodisociación o fotoisomerización pues son iniciados por la luz láser. También pueden ser considerados como catalizadores porque la excitación láser evidentemente puede aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Y, en último lugar, como un escultor, dado que si la intensidad de los láseres es suficientemente alta, entonces
estos son capaces de distorsionar digamos, el paisaje de las superficies de energía potencial donde ocurren las reacciones químicas. Podemos decir que desde un punto de vista microscópico, la química no es más que la ruptura y formación de enlaces químicos. Si consideramos la ruptura de enlaces químicos, pues podríamos tener que una molécula genérica ABC puede dar lugar a diferentes canales de disociación, ¿no? Donde pueden aparecer distintos tipos de fragmentos. En general, el objetivo que tiene el químico es intentar maximizar el rendimiento de aquellos productos que sean deseados y suprimir aquellos productos que no son deseados. Y en general uno tiene que encontrar métodos que permitan hacer ese control, producir mayoritariamente aquellos productos que desee frente a aquellos que no desee. Si visualizamos entonces una reacción química simple que consiste en la ruptura de un enlace químico a través de un camino de mínima energía representado por una barrera de energía potencial, entonces la cuestión es cómo podemos implementar la energía necesaria al sistema molecular para superar esta barrera de energía potencial y conseguir, digamos, nuestro objetivo, y es generar un determinado producto de la reacción. Desde un punto de vista macroscópico, lo más típico es utilizar simplemente la temperatura. Si yo aumento la temperatura de la muestra, entonces puedo conseguir que se produzca la ruptura de ese enlace químico. Pero si lo hago así, entonces obtendré una distribución estadística de todos los productos, tanto aquellos que deseo como los que no deseo. Por tanto, hay que encontrar otros métodos que permitan hacer ese tipo de control. Y inmediatamente desde la invención del láser, este pasó a ser un instrumento pensado para poder controlar reacciones químicas. La idea es muy simple, o parecía muy simple, en el sentido de que puedo hacer una química selectiva en modos normales de vibración o en vibraciones. Si yo elijo la frecuencia del láser, dado que mi láser, entre otras propiedades, es que es monocromático y puedo seleccionar la longitud de onda, si yo elijo que la frecuencia del láser coincida con la frecuencia de un determinado enlace químico en la molécula, entonces la idea era que podría romper ese enlace selectivamente y conseguir los productos que yo deseo. Sin embargo, lo que ocurre inmediatamente después de excitar un determinado enlace en la molécula es que la energía depositada en ese enlace se redistribuye rápidamente entre todos los demás. Y entonces eso al final da lugar de nuevo a una distribución estadística de los productos de los posibles productos de la reacción. Es decir, es como que el láser, en realidad, aunque estoy excitando un enlace específicamente, al final estoy calentando la molécula, como si fuera un efecto térmico. Y entonces la pregunta es, bueno, esto lo podemos visualizar también en esta imagen, donde yo tengo una molécula complicada con muchos enlaces químicos y específicamente intento excitar pues efectivamente este enlace se va a excitar. Pero unos pocos femtosegundos después, toda esa energía depositada en ese enlace se redistribuye, es lo que se conoce como la redistribución intramolecular de energía vibracional o IVR, entre todos los enlaces de la molécula. Y al final, si se produce la ruptura de algún enlace químico, pues posiblemente se producirán de forma estadística todos los posibles si la energía es suficiente. Entonces, la cuestión es que si este es el fin del control de las reacciones químicas por láser. Y la respuesta, afortunadamente, es que no es así. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso de otras propiedades del láser, como por ejemplo la coherencia, la duración del pulso o la frecuencia de pulsos. Podemos hacer uso de una propiedad muy importante de los láseres, que es la alta intensidad que podemos conseguir, o por ejemplo la fase. Entonces, si yo uso algunas de estas propiedades, algunas de las propiedades características de los láseres, es lo que me lleva a intentar conseguir hacer un control láser de las reacciones químicas por medio de un único parámetro. Un parámetro único, cada uno de estos que aquí he enumerado, para ver si es posible llevar a cabo ese control láser de la reacción química. Entonces, en ese sentido, se desarrollaron digamos, en la región de campos débiles, que no es lo que voy a hablar yo después,
varios esquemas, por ejemplo el esquema de Blumer y Shapiro, que es el que consiste en el control de la fase, en el sentido de que se pueden producir interferencias cuánticas de dos caminos de reacción o de excitación diferentes por medio, como aquí se demuestra, por medio de la absorción de un fotón o de 3 fotones. Y entonces, si yo ahora sintonizo la fase relativa de estos dos láseres, el que implica la absorción de un fotón o de 3 fotones, es posible modular la población de los estados finales alcanzados después de la absorción de estos dos láseres. Ese esquema de Blumer y Shapiro se aplicó satisfactoriamente y se demostró experimentalmente en varias ocasiones. Otro esquema de un solo parámetro en el régimen de campo débil es el esquema de Tanor y Rice. Ya veis que fueron desarrollados más o menos a finales de los 80. Son esquemas propuestos de forma teórica que luego fueron implementados experimentalmente. En particular, el esquema de Tanor y Rice, también llamado PAM-DAM o bombeo y emisión, consiste en preparar un paquete de ondas en una superficie de energía potencial reactiva, excitada reactiva, y después lanzar un segundo láser a diferentes tiempos de retraso con respecto al primer láser de excitación para generar una emisión estimulada a una superficie de energía potencial inferior, donde, dependiendo del tiempo de retraso que elijamos entre el láser de bombeo y el láser de emisión estimulada, conseguiremos favorecer un canal de reacción evolutiva. Finalmente está el esquema desarrollado por Bergman y colaboradores, que se llama STIRAP. STIRAP es Stimulated Raman Adiabatic Passage, y que consiste en utilizar dos pulsos retrasados en tiempo en una secuencia contraintuitiva para inducir la transferencia de población adiabática desde un estado 1 a un estado 3 sin pasar por el estado 2. Estos dos niveles, 1 y 3, están acoplados por medio del estado 2, pero este estado permanece sin poblar como consecuencia de este efecto Raman estimulado. Este esquema STIRAP también fue demostrado experimentalmente. Finalmente, uno no tiene por qué restringirse a un solo parámetro dentro de lo que hemos llamado el régimen de campo débil. Puede utilizar múltiples parámetros. ¿Y qué parámetros son esos? Pues en particular se desarrolló lo que se conoce como el control cuántico adaptativo por medio de pulsos óptimos. La idea es muy simple. Yo tengo un modulador de pulsos láser que me permite cambiar la forma temporal y la fase del pulso a conveniencia y, dadas las características de los pulsos láser de femtosegundos, y entonces puedo ir probando con diferentes formas de pulso para, por ejemplo, fotoionizar una molécula y generar diferentes productos. Estos productos los detecto, por ejemplo, por medio de un espectrómetro de masas, y la señal obtenida se lleva a un ordenador donde tengo un algoritmo evolutivo. La idea es entonces definir un objetivo, qué producto quiero generar mayoritariamente frente a otros, y entonces lo que hacemos es ir haciendo un ciclo, un loop, que me va a ir permitiendo optimizar mi objetivo cambiando el pulso de forma secuencial y aplicando un algoritmo evolutivo, en el sentido de que voy a ir produciendo cambios en la forma del pulso para que consiga los efectos que me interesen. Esto se llevó a cabo en el grupo de Gustav Gerber, con el cual también tuve el honor de trabajar a finales de los años 90. Yo no estuve implicado en estos experimentos, pero se hicieron después de que yo dejé el grupo. Y un ejemplo que fue publicado en Science es este, en el que una molécula organometálica en fase gaseosa, por absorción de múltiples fotones de un láser de 800 nanómetros, que puede modularse o puede cambiar su forma temporal y de fase, es posible, como digo, con esta búsqueda de los pulsos óptimos, es posible, digamos, mejorar un canal de fotoionización o de ionización disociativa frente a otro, un poco según nuestro deseo.
y aquí se muestra, por ejemplo, cómo es posible mejorar este canal frente a este con este pulso o a la inversa con este otro pulso. Este método de control cuántico adaptativo por medio de pulsos óptimos con muchos parámetros estuvo de moda durante una serie de años, se demostró en varias ocasiones y en diversos sistemas químicos para demostrar que efectivamente uno puede controlar la reactividad química, pero bueno, una vez que eso ya se hizo, pues quedó un poco ya en desuso. Y creo que ahora mismo prácticamente nadie trabaja en esto. En el sentido de lo que voy a hablar yo aquí, tenemos que contemplar qué es una reacción química y, en particular, cuál es la dinámica de una reacción química. Una reacción química no es más que una reorganización acoplada de tanto átomos como electrones de valencia en un sistema molecular. Y nuestro deseo, en general, es observar, en función del tiempo, el camino que nos lleva desde los reactivos hasta los productos, pasando por los estados de transición. Esto es lo que se puede hacer hoy en día con fotoquímica. Pero la cuestión es si tenemos en cuenta que la química está gobernada por fuerzas eléctricas, el control de la fotoquímica, si queréis, de moléculas, por medio de campos eléctricos parece muy natural. Y la cuestión es ver cómo podemos influenciar en este camino, cambiando, lo que dije antes, el paisaje de la superficie de energía potencial del sistema molecular que sea, por medio de un campo eléctrico intenso. Y esto es lo que nos lleva entonces al tema de la presentación. Se dice entonces que queremos controlar la reactividad química por medio de campos láser intensos. ¿Pero qué entendemos por intensos? Pues por intensos entendemos que nos encontremos todavía en el régimen no perturbativo y que la ionización producida por esos pulsos láser intensos no sea masiva. Yo no digo que no haya ionización, pero que por lo menos no sea masiva. Esto implica un régimen de intensidades de los pulsos láser en este orden, de 10 a la 12 a 10 a la 13 vatios partido por centímetro cuadrado. Y la idea es que es en este régimen en el que el láser actúa como un escultor, es decir, tenemos intensidades del campo eléctrico suficientemente intensas como para distorsionar el paisaje de las superficies de energía potencial donde ocurren las reacciones químicas. Voy a presentaros entonces dos ejemplos. El que yo sepa, este es el primer ejemplo en el que se aplicó esta idea de controlar la reactividad química por medio de un pulso láser intenso, y es un trabajo publicado en Science en el año 2006 en el grupo de Albert Stoloff en Ottawa, y que consistió en intentar controlar la fotodisociación de una molécula diatómica, el bromuro de yodo, que, como puede verse en este esquema de curvas de energía potencial, presenta un cruce evitado entre estas dos curvas de energía potencial que, de hecho, correlacionan con dos canales de disociación. Es decir, en la fotodisociación del bromuro de yodo podemos tener la formación de bromo en el estado espin-órbita fundamental o bromo estrella, que es el estado espin-órbita excitado. Evidentemente, si yo no introduzco ningún campo de control y yo lo que hago es excitar el sistema con un láser visible y detectar los productos, por ejemplo, el átomo de yodo, que se puede hacer por espectroscopía láser, por una espectroscopía que se llama REMPI, ¿no? Pues entonces yo debería poder visualizar los dos canales de reacción. Ahora bien, la idea de Stoloff y colaboradores fue si nosotros podemos introducir un campo láser intenso que controle al final del todo, digamos, el rendimiento cuántico de los productos de la reacción. Es decir, favorecer un canal frente a otro, si yo introduzco ese campo intenso. ¿Cómo? Alterando lo que he dicho antes, haciendo que este pulso láser de control sea un escultor que altere o que cambie las propiedades, por ejemplo, de ese cruce evitado. La idea, por tanto, fue ver si podemos controlar el rendimiento cuántico entre los dos canales de disociación, bromo y bromo estrella,
por medio de un campo láser intenso y realmente utilizando pulsos láser ultracortos, en el régimen de femtosegundos, tendríamos dos momentos donde actuar. Uno es la iniciación, porque siempre podemos modificar la región Frank Condon una vez que se ha producido la excitación vertical por parte del láser de bombeo, y otro sería precisamente en el cruce evitado, que es característico y que va a ser, digamos, muy importante para definir el rendimiento cuántico de estos dos canales de fotodisociación. Pues bien, la idea es muy simple. Si yo introduzco un campo intenso o lo suficientemente intenso, entonces voy a poder modificar las curvas de energía potencial, generar un cruce evitado en otro lugar y entonces puedo alterar ese rendimiento cuántico de la fotodisociación con respecto a lo que ocurriría de forma natural si no hubiera campo externo. El experimento consistió en esto que tenéis aquí. Básicamente tengo una molecular de bromuro de yodo y esto interacciona con los pulsos láser en la zona de interacción entre placas que utilizan una técnica que se denomina Velocity Map Imaging. En castellano hemos encontrado una traducción algo así como cartografía de velocidades con imágenes de iones. Y la idea es que si yo hago el experimento con solo los pulsos de bombeo a 520 nanómetros y sonda 304,5 nanómetros, este es el que excita la molécula de yoduro de bromo, de forma vertical, como hemos visto antes, y este láser es el láser de sonda, que lo que hace es hacer espectroscopía REMPI, o ionización REMPI, del producto átomo de yodo, porque en la disociación se produce yodo y se produce bromo y bromo estrella. Pues bien, de forma natural, este sería digamos, el branching ratio, que no me sale en castellano, el quantum G, bueno, el rendimiento cuántico, donde veis que aparece realmente la imagen, las imágenes son de dos anillos, esto si se integra obtenemos estos dos picos, este pico es más intenso, este es menos intenso, y realmente esto nos daría el quantum G, el rendimiento cuántico de los canales bromo y bromo estrella. Lo que dice este experimento es que se produce más bromo estrella que bromo. ¿Qué ocurre ahora si yo introduzco un campo láser de control? Un campo láser de control, además, muy en el infrarrojo, a 1730, para que no haya efectos de resonancia. Pues lo que ocurre es que se produce el efecto estar dinámico. Efecto estar dinámico no resonante, que es lo que hemos visto en la figura anterior. Es decir, vamos a cambiar por efecto estar, vamos a cambiar la posición de las curvas de energía potencial y así modificar los observables de la reacción química. Y este es el resultado experimental que tenéis aquí. Básicamente aquí estamos mostrando estos dos picos en función, sería este el de bromo estrella y este el de bromo, en función del tiempo de retraso entre el láser de bombeo y el láser de control. Y lo que encontramos es que hay cambios en las intensidades de estos picos dependiendo del tiempo de retraso entre el láser de bombeo y el láser de control, que ocurre fundamentalmente en esta zona, que hay una disminución clara del rendimiento cuántico para dar bromoestrella, y aquí hay un aumento claro del rendimiento cuántico para producir bromoestrella, que va en detrimento del otro canal. Esto es lo que ellos obtuvieron. Si representamos la fracción de bromoestrella frente a bromo, vemos que esta fracción va a disminuir en torno a tiempo de retraso cero entre el láser de bombeo y el láser de control sustancialmente, y después va a aumentar a tiempos de retraso largos. Esto fue reproducido por un modelo teórico y fue, como digo, quizás el primer ejemplo de un control de la reactividad química, en este caso de la fotodisociación molecular, por medio de un campo láser intenso. El otro ejemplo que quería mostrar es el del control de la fotoisomerización de esta molécula, el ciclohexadieno, a través de una LICI. ¿Qué es una LICI? Una LICI es una intersección cónica inducida por la luz. Es decir, que por medio de un campo láser intenso vamos a hacer que aparezcan nuevas intersecciones cónicas en el sistema molecular que no existen si no está el campo intenso. Si no hay campo intenso, lo que ocurre es que cuando yo excito el ciclohexadieno, se produce primero una apertura de anillo
y posteriormente la isomerización a hexatrieno. De modo que la intersección cónica importante es esta de aquí, donde vemos que el sistema evoluciona y ahora aquí tengo un 50% de posibilidades de volver a la molécula original o aquí llegar al hexatrieno, por tanto producir la isomerización. Bien, esto fue un estudio previo llevado a cabo por estos autores para estudiar esta dinámica de fotoisomerización del ciclo hexadieno que implica una apertura de átomos. Pues bien, el grupo de Buxbaum y colaboradores publicaron este trabajo en el año 12, donde la idea era ver cómo podemos controlar este proceso de fotoisomerización por medio de un campo láser intenso. Como vemos aquí, la isomerización ocurre al 50% de forma natural si no hay campo láser intenso. Si yo no tengo campo láser externo, entonces lo que ocurre es que después de la excitación llego a esa intersección cónica y 50% de la población vuelve al ciclo y el otro al hexatrieno. ¿Qué hicieron estos autores? Introdujeron un campo láser intenso. Un campo láser intenso pulsado, obviamente, que produce un star shift, un desplazamiento star otra vez, y generamos estos círculos azules representan lo que es una nueva intersección cónica que es inducida por la luz. Y como vemos, si yo hago eso, entonces mientras está presente el campo externo, entonces bloqueo que el sistema alcance esta intersección cónica y todo se va por aquí y acaba en la molécula ciclo hexadieno otra vez. Es decir, que estoy anulando la isomerización por medio de la aparición de ese campo intenso o por la aplicación de ese campo intenso y la aparición de esas intersecciones cónicas inducidas por la luz. Pero bien, estos dos ejemplos me llevan a la actividad que hemos tenido nosotros en este ámbito de control de la dinámica de fotodisociación por medio de un campo láser intenso. Y el sistema que elegimos es un sistema que llevamos estudiando desde hace años, es la molécula de yoduro de metilo. Esta es una molécula muy interesante desde un punto de vista fotoquímico y es un prototipo para la dinámica de fotodisociación de moléculas poliatómicas. Entonces realmente es una molécula poliatómica. Y aquí tenéis presentadas las curvas de energía potencial de características de este sistema fotoquímico, donde tenemos dos bandas. La banda A, la primera banda de absorción, está constituida por un conjunto de curvas de energía potencial repulsivas y la banda B está constituida por un estado de Rydberg que es enlazado, pero que presenta un acoplamiento con curvas de energía potencial repulsivas. ¿Qué ocurre? Que si yo utilizo un fotón en la zona de 260 nanómetros, entonces produzco un paquete de ondas en esa zona de las curvas de energía potencial repulsivas y hay este punto verde, lo que representa es una intersección cónica entre dos de las curvas de energía potencial repulsivas implicadas en la absorción y lo que vemos es que generaré al final, después de esta intersección cónica, dos canales de disociación, produciendo, en este caso, yodo en el estado electrónico fundamental y yodo estrella, que es el estado espinórbital excitado, en correlación con metilo, en diferentes estados vibracionales. Sin embargo, si utilizo un fotón en la zona de 200 nanómetros, alcanzo el estado de Rydberg. En principio, el estado de Rydberg es un estado enlazado y presenta espectroscopía, es decir, tengo unas bandas que puedo medir, pero hay un acoplamiento con una curva de energía potencial repulsiva que correlaciona con la formación de yodo estrella, de yodo en el estado electrónico excitado, y esto es lo que se conoce como un proceso de predisociación. Evidentemente, lo que hemos visto antes es una fotodisociación directa y lo que vemos después es una predisociación. Los tiempos de reacción van a ser muy diferentes. ¿Cómo medimos estas cosas? Pues allí en la Complutense tenemos una instalación que nos permite hacer experimentos de cartografía de velocidades con imágenes de iones resueltas en tiempo en la escala de femtosegundos. Para eso utilizamos pulsos ultracortos en el régimen de femtosegundos de bombeo y sonda. Iniciamos la excitación de la molécula en la región del ultravioleta
Y después los productos los detectamos normalmente por espectroscopía láser de ionización multifotónica resonante, de modo que sabemos lo que estamos detectando. Este espectrómetro de cartografía de velocidades de imágenes de iones funciona de tal forma que voy a poder, a partir de las imágenes obtenidas, obtener la información sobre el vector velocidad de los fragmentos cuando se producen en la zona de interacción, es decir, el módulo, velocidad o energía cinética y la dirección que me va a dar la distribución angular en el espacio. Y esto me permite obtener los observables importantes para poder luego explicar o proponer mecanismos de los procesos de fotodisociación, que son las distribuciones de velocidad o de energía cinética de los fragmentos y la distribución angular, cómo salen dispersados en el espacio. Esta es una foto del Centro de Láseres Ultrarrápidos, que es donde se llevan a cabo estos experimentos en la Complutense, y básicamente lo que primero voy a presentar, antes de ver cuáles son los esquemas de control, voy a presentar muy brevemente qué tipo de imágenes se obtienen cuando se estudia esta molécula, tanto en la primera banda A, como en la banda B. Estas son imágenes características, asintóticas, en el sentido de que se han tomado a suficiente tiempo de retraso entre bombeo y sonda para que la reacción haya terminado, es decir, estoy detectando los fragmentos libres y estoy detectando en particular el fragmento metilo, porque el yoduro de metilo se rompe dando metilo, que es un radical, y yodo estrella. Lo que observamos es que cuando hacemos el experimento en la banda A, es decir, excitando a 266 nanómetros, obtenemos anillos, que son anisotrópicos, y la reacción es muy rápida, ocurre en tan solo 100 femtosegundos. Sin embargo, cuando cambio el fotón a la zona de 200 nanómetros, entonces llego a la banda B y en ese caso lo que obtengo es un anillo, que como veis es más amplio, lógicamente. Como he dicho antes, la distancia desde el centro hasta el anillo no es más que la velocidad del fragmento o la energía cinética del fragmento. Y vemos que hemos perdido la anisotropía. Aquí eran anisotrópicos, aparecen solo en el norte y en el sur. Esto es característico de una reacción rápida. Sin embargo, en el caso de la predisociación aparece un anillo isotrópico que es característico de un proceso lento. En este caso sabemos que es una predisociación electrónica. Los tiempos de reacción, en el caso de la banda A, son curvas de energía potencial repulsivas, fotodisociación directa, 100 femtosegundos. En el caso de la banda B, es un proceso de predisociación electrónica que es lento y ocurre en 1,5 picosegundos. Por tanto, sustancialmente más lento uno que el otro. Estos son resultados en función del tiempo en la escala de femtosegundos o de picosegundos para estos dos fenómenos y una serie de publicaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de los años para entender este proceso de fotodisociación resuelto en tiempos tanto desde la banda A como desde la banda B. Bien, la cuestión es entonces cómo puedo yo controlar este proceso de fotodisociación. Y lo vamos a hacer primero para la reacción rápida. Después lo veremos para la reacción lenta. En el caso de la reacción rápida, el control de la fotodisociación por el campo láser intenso se lleva a cabo haciendo un experimento bombeo control sonda, igual que el que mostré antes del grupo de Stolov para el bromuro de yodo. Es decir, introducimos un campo intenso, que es un campo en el infrarrojo cercano, 800 nanómetros, pulsado en el régimen de femtosegundos o de picosegundos para producir la alteración, el cambio de las curvas de energía potencial y así ejercer algún tipo de efecto sobre la reacción química. Y la idea es si vamos a poder controlar el rendimiento cuántico de la reacción. Le hemos dicho que hay dos canales de reacción en la banda A. Podemos controlar los tiempos de reacción, por ejemplo, si estudiamos la predisociación electrónica. Podemos cambiar incluso la energía cinética de los fragmentos de forma controlada y, por último, las distribuciones angulares. Esas son mis preguntas. ¿Voy a poder ser capaz de ejercer control sobre todos estos observables de la fotoquímica por medio de un campo láser intenso? La respuesta, como vais a ver en breve, es que sí, en todos estos observables. Este es el experimento.
básicamente es igual que el que mostré antes, en el caso del grupo de Stolov, pero vamos a añadir, pero vamos a tener un haz molecular de yoduro de metilo, y aquí tenemos un pulso láser de bombeo a 268 nanómetros que se puede retrasar en tiempos con el láser de sonda, que detecta, en este caso, el fragmento metilo, y nuestro campo láser intenso a 804 nanómetros. Se extraen los iones, en este caso metilo, y se observan las imágenes que hemos comentado antes. Pues bien, este es un primer resultado en el que estamos utilizando excitación a 268 nanómetros, por tanto en la banda A, con un pulso de control de 4 picosegundos y una intensidad de 5,5 teravatios por centímetro cuadrado. Y lo que se observa en esta secuencia de imágenes, que como habéis visto básicamente consisten en hacer cambiar el tiempo de retraso entre el láser de bombeo y el láser de control. El láser de control es muy largo porque dura picosegundos. Aparece un nuevo canal. Un nuevo canal que no está si no está el campo de control. Esto correspondería a un caso de un pulso de control largo, de 4 picosegundos, con una intensidad moderada, de 5,5 teravatios por centímetro cuadrado. Ese nuevo canal hay que entender qué es y de dónde viene. Entonces, aquí tenéis una secuencia de imágenes donde efectivamente aparece este nuevo canal, que tiene además una característica, y es que es un anillo anisotrópico, incluso más anisotrópico que los que aparecen de forma natural en ausencia de campo. En ausencia de campo tenemos 2 anillos para cada uno de los canales de disociación. El que da yodo estrella es el más intenso, el que da yodo es el menos intenso. ¿Y este nuevo a qué se debe? Pues aquí tenéis un mapa donde se observan los 2 canales naturales y la aparición del nuevo canal siempre y cuando esté presente el campo de control, que además aparece con una cierta inclinación. Es decir, es como que su energía cinética cambia dependiendo del tiempo de retraso entre el láser de bombeo y el láser de control. Y esto es así porque para producir un pulso de 4 picosegundos nosotros tenemos que aplicar una cosa que se llama chirp. Tenemos que alargar el pulso introduciendo dispersión del grupo de velocidades en el pulso de femtosegundos para conseguir que sea de picosegundos. Y es por eso que nuestro pulso de control quede chirp. Y eso hace que los distintos colores que tiene el pulso láser de control haga que esto afectemos de esta forma a la energía cinética del fragmento producido en este nuevo canal que estamos comentando. Pero, bueno, este sería entonces una representación de las distribuciones de energía cinética del fragmento metilo en presencia de campo de control a diferentes tiempos de retraso entre el láser de bombeo y el láser de control, y vemos que efectivamente podemos controlar la aparición, la intensidad de este nuevo canal de reacción que se ha asignado a metilo con yodo en el estado fundamental. De hecho, si yo ahora integrara estos picos y los representara lo que sería el rendimiento cuántico de producción de yodo estrella frente a yodo, me encuentro con que puedo controlar en función del tiempo de retraso entre el láser de bombeo y el láser de sonda el rendimiento cuántico de la reacción de esta forma. Es decir, si yo elijo un tiempo de retraso dado entre el láser de bombeo y el láser de control, tendré un control sobre la cantidad de yodo adicional que estoy produciendo frente al yodo estrella. Por tanto, estoy haciendo un control del rendimiento cuántico de la reacción de esta manera. Decía entonces que cómo podemos explicar la aparición de ese nuevo canal. Pues básicamente la idea es la siguiente. Si yo uso mi láser de bombeo y mi láser de sonda sin que haya láser de control, pues produzco un paquete de ondas en esta superficie de energía potencial. Aquí tengo mi intersección cónica y produzco los 2 canales, uno más intenso y el otro menos, que son metilo con yodo estrella y metilo con yodo. Hasta ahí es lo que hemos estudiado en ausencia de campo de control. Ahora bien, si yo introduzco el campo de control, lo que voy a producir es un efecto Stark. Y ese efecto Stark me genera una intersección cónica inducida por Wattles. Igual que en el caso que vimos antes del
de la fotoisomerización del ciclo hexádico. Y entonces la aparición de esa intersección cónica inducida por la luz hace que tenga un nuevo canal de reacción que antes estaba ausente y que ahora va a ser este de aquí. Si tenemos en cuenta la altura de esta flecha, con respecto a las asíntotas, tendré la energía disponible para que esos canales aparezcan, y eso da lugar a diferentes anillos con diferente energía cinética. Este es el que está más arriba, por tanto, el que tiene menos energía cinética. Por eso, en la imagen aparece este anillo a menor energía cinética que los demás. Por tanto, tenemos una explicación para la aparición de este... ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Llevo 45 ya? Madre mía. Bueno, pues voy a tener que abreviar mucho. Pero bueno, se hizo una simulación teórica, Jesús González Vázquez aquí presente, con Ignacio Solá, que permitió, en definitiva, poder simular estos resultados a través del esquema de estados vestidos. Y aquí tenéis la simulación del experimento que tenéis arriba y la simulación realizada por Jesús y Ignacio. Es posible, entonces, utilizando una representación Floquet en una dimensión, modelizar este experimento, y es lo que aquí aparece en este mapa y en esta película, donde realmente se explica que efectivamente cuando tenemos un pulso largo e intenso de control, entonces es posible generar ese nuevo canal de disociación que solo está presente si está presente el campo intenso. Y tenéis este azul, ese sería el nuevo canal, que aparece como consecuencia de la presencia del campo láser intenso. Bien, como decía, tengo que ir bastante rápido, esto me lo voy a saltar. Sería el caso de realmente utilizar un pulso corto y muy intenso, de 80 teravatios por centímetro cuadrado, con el fin de generar potenciales inducidos por la luz, lo que llamamos LIPS, que además de lo que pasaba antes, me va a permitir cambiar un poco a mi antojo, dependiendo del tiempo de retraso entre el láser de bombeo y el láser de control, la energía cinética de los fragmentos que estoy generando en la fotodisociación. Bien, vamos rápidamente a ver el caso de la predisociación electrónica en el yoduro de metilo. En ese caso dijimos que estamos llegando al estado de Rydberg. En este caso, el rendimiento cuántico es 1 para la generación de yodo estrella y los tiempos son cortos, 1,5 picosegundos. Este es un transitorio típico que me describe el tiempo de vida de ese estado, del estado vibracional fundamental, de ese estado de Rydberg, que resulta ser de 1,5 picosegundos, y el rendimiento cuántico es de 1. ¿Vale? Entonces, el experimento es similar al de antes, solo hemos cambiado la longitud de onda del láser de bombeo para alcanzar ese estado de Rydberg. Y este es el resultado. Cuando yo hago el mismo experimento que hice antes, pero ahora excitando al estado de Rydberg, lo que ocurre cuando hay solapamiento entre el láser de bombeo y el láser de control es que el anillo desaparece. El anillo desaparece y solo cuando deja de haber solapamiento reaparece. Es decir, que durante el solape temporal entre los pulsos de bombeo y control, la señal procedente de esta reacción de predisociación desaparece. Podríamos decir que tengo una forma de inhibir la reacción, ¿no? Simplemente por introducir un campo intenso, la reacción simplemente no ocurre. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué? Tenéis entonces un poco la descripción del experimento, de cómo voy cambiando los tiempos de retraso y los anillos desaparecen. Esto es lo que hemos llamado nosotros una supresión, de la fotodisociación, de la predisociación electrónica, cuando está presente el campo láser intenso de picosegundos, y la cuestión es que si esto es así, ¿por qué es así, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que estoy introduciendo un desplazamiento Stark, lo que hace que pierda la resonancia. Estamos en un sistema con espectroscopía, es decir, es un estado enlazado, que predisocia, pero es un estado enlazado con sus niveles vibracionales.
Y entonces, si resulta que yo introduzco por medio del campo intenso un desplazamiento star suficientemente grande como para que ese estado de Rydberg se desplace, entonces perderé la resonancia con el láser que tenía originalmente puesto. ¿Qué tengo que hacer para recuperar esa resonancia? Cambiar la longitud de onda. Si yo sintonizo mi láser de bombeo, recupero la resonancia y entonces recupero la señal. Tengo de nuevo mi canal de predisociación. Pero ha aparecido un nuevo canal. Al igual que pasaba en el caso de la banda A, ahora cuando yo resintonizo, tengo el canal de predisociación, que tenía en ausencia de campo, pero aparece un nuevo canal, además con una distribución angular bastante exótica. Pues bien, esto quiere decir que hemos tenido que resintonizar nuestro láser de bombeo en la cantidad de 20 milielectronvoltios para recuperar la reacción. Ahí está el experimento con la resintonización. Hemos tenido que ir a 200,5 nanómetros para poder recuperar la señal y entonces esto implica que esta resintonía de 0,7 nanómetros hacia el azul implica un desplazamiento star hacia arriba de 173,5 centímetros a -1 a esa intensidad. De esa forma yo puedo calibrar el desplazamiento star que produzco en función de la intensidad del láser que estoy introduciendo. Y como decía, aparece este nuevo canal, que es parecido también con su inclinación a lo que vimos en la banda. Si ahora vamos a más bajas intensidades, entonces, en este caso, si paso de 5,5 teravatios a 0,55 teravatios, entonces el efecto star ya no es tan importante. Será un poquito, pero no va a ser como para que se produzca la desintonización de la transición. Y entonces lo que observo es claramente la aparición de un nuevo canal. Un nuevo canal que tiene esta apariencia de una transición paralela y que se asigna a la producción de yodo en el estado fundamental en la banda A. Es decir, lo que está ocurriendo ahora es que el efecto de este campo intenso es el de producir una emisión estimulada desde el estado de Rydberg a este estado, aquí azul, que correlaciona con el yodo en el estado fundamental. Este es un nuevo canal que aparece como consecuencia de la presencia del campo láser intenso. Si yo ahora cambio el tiempo de retraso entre el láser de bombeo y el láser de sonda, el que detecta, pero mantengo solapando el láser de bombeo y el láser de control, es decir, tengo el efecto del campo intenso presente en la molécula, entonces lo que vemos es que los tiempos de vida del estado de Rydberg disminuyen dramáticamente. A esta intensidad de 0,55 teravatios por centímetro cuadrado, el tiempo de vida del estado de Rydberg se reduce a 647 femtosegundos y aparece este nuevo canal, DAMP, que tiene un tiempo de vida de 694 femtosegundos, frente a los 1,52 picosegundos que teníamos sin el campo de control. Es decir, somos capaces de modificar el tiempo de vida del estado de Rydberg cuando introducimos un campo con una intensidad suficiente. Y de hecho, podemos ver cómo esto varía en función de la intensidad del campo y también podemos cambiar el rendimiento cuántico de la reacción, lo que llamamos el phi estrella, es decir, la cantidad de yodo estrella con respecto al total que se produce, puesto que la intensidad del canal de DAMP va aumentando a medida que aumenta la intensidad del láser. Es decir, aumentando simplemente la intensidad del láser de picosegundos, voy a disminuir dramáticamente el tiempo de vida del estado de Rydberg y también voy a disminuir dramáticamente el rendimiento cuántico de la reacción. Es decir que, en resumen, lo que podemos ver es que tanto en la banda A como en la banda B, utilizando campos láser intensos, hemos sido capaces de controlar el espectro de absorción, el rendimiento cuántico de la reacción, los tiempos de vida, la distribución de energía cinética, y la pregunta es si podemos también controlar la distribución angular. Pero no sé si tengo tiempo. 5 minutillos. ¿Aceptáis 5 minutillos? Venga. Pues entonces la cuestión es ver si podemos controlar la estereodinámica de la reacción. Y la respuesta es que sí.
De forma natural, en el proceso de predisociación, cuando uno mire las distribuciones angulares en función del tiempo, en la escala de picosegundos, lo que se observa es que a tiempos de predisociación cortos, este es el transitorio completo, el que me da los 1,5 picosegundos que he dicho antes, pero a tiempos cortos la distribución angular es perpendicular. Perpendicular quiere decir que los anillos aparecen en el este y en el oeste de la imagen. Y es la forma natural, es decir, la transición desde el estado fundamental al estado de Rydberg es una transición perpendicular. Pero, como el tiempo de predisociación es largo, lo que ocurre es que esta distribución angular, que es perpendicular por naturaleza, pero solo a tiempos cortos, va evolucionando a una distribución isotrópica. Por eso el anillo, a un tiempo suficientemente largo, es completo. Eso representa una distribución isotrópica. Ya no es perpendicular, sino isotrópica. Esto se puede ver aquí en términos de los parámetros de anisotropía, en particular el parámetro beta 2, donde vemos que pasamos de una transición muy perpendicular a una transición isotrópica. Bien, esto es lo que ocurre de forma natural. La cuestión es si yo puedo modificar esto al introducir un campo láser intenso. Y la respuesta es que sí, porque cuando introduzco el campo láser intenso, lo que estoy produciendo es no solamente la modificación del canal de predisociación, sino también la aparición de un nuevo canal por un proceso de emisión estimulada que me va a dar lugar a ese nuevo canal con unas características de distribuciones angulares muy típicas. De modo que, por ejemplo, aquí lo que observamos es lo que acabo de decir. Cuando observo el canal de predisociación electrónica, paso de una distribución perpendicular a una distribución isotrópica. En el caso de introducir el campo, esto va a ser más marcado. Pero en el canal de emisión estimulada, que me lleva a esta curva y que me da lugar a la formación de yodo en el estado fundamental, parto de una distribución lobular, que es una mezcla de transición paralela y perpendicular, con esta forma tan exótica, y esta evoluciona hasta una distribución paralela. Pues bien, esto es lo que se observa entonces cuando introduzco un campo de baja intensidad. Cuando introduzco un campo de baja intensidad aparece ese nuevo canal que decíamos antes, ¿no? Este es el canal de predisociación de toda la vida, y aparece ese nuevo canal que además tiene digamos, distribución angular paralela. Es decir, que lo que observo es que para el canal de predisociación, es decir, el anillo externo, paso de perpendicular a isotrópico, pero el canal que hemos llamado de emisión estimulada, paso de lobular a paralelo. Ahora, si yo cambio... Bueno, esto es una película que no voy a... básicamente muestra esto que estoy diciendo, de cómo cambian las distribuciones angulares en función del tiempo, tanto para el canal de predisociación como para el canal de emisión estimulada. Y aquí tenéis ahora qué ocurre en el caso de un campo intenso. En el caso de un campo débil, ya vimos antes que reducíamos el tiempo de vida a esos 650 femtosegundos, con respecto a 1,5 picosegundos. Pues si me paso de intensidad, entonces lo que va a ocurrir es que voy a obtener un tiempo tan corto como 150 femtosegundos para el tiempo de vida del estado de Rydberg, y que la evolución temporal tanto del canal de predisociación como el de DAM siguen la misma pauta y son ultra rápidos, del orden de 150 femtosegundos. Y la distribución angular de ambos canales no cambia con el tiempo. Es lobular siempre para el canal de emisión estimulada, como se ve aquí, y es perpendicular para el caso del canal de predisociación, como se ve. En definitiva, si yo llevo a cabo un experimento en el que me voy a condiciones asintóticas, es decir, el tiempo de retraso entre el bombeo control y el sonda el que detecta es suficientemente largo, y ahora simplemente voy registrando esas imágenes, las imágenes, y voy cambiando la intensidad del láser de control, me encuentro con que soy capaz de utilizar la intensidad como un botón que me permite cambiar la distribución espacial de los fragmentos producidos.
Así, en el caso del canal de predisociación, voy desde una, digamos, desde una distribución isotrópica, que es esta de aquí, a una distribución perpendicular, que es esta de aquí, al aumentar la intensidad del pulso de control. Y en el caso del canal de emisión estimulada, voy desde una distribución puramente paralela a una distribución lobular a medida que aumento la intensidad del campo de control. Nada más, presentaros a los responsables de todos estos resultados: Mario, Jesús, Rebeca, Ignacio y Gary. Y esto es una foto tomada en el año 2012 y esta es más moderna. Tenemos aquí otros componentes del grupo y nada, muchas gracias. Esto fue una discusión que tuvimos en la biblioteca del Colegio Fonseca en Salamanca, aprovechando una reunión que tuvimos allí. Este es mi portátil. Esta es Rebeca, este es Ignacio, y aquí estuvimos discutiendo pues, todos los resultados que teníamos y que fueron publicados en Nature Chemistry en el año 14. Gracias por vuestra atención. Gracias, Luis, por la presentación, por este bonito resumen de vuestra actividad. Y bueno, pues estamos abiertos a preguntas. A ver. A ver, cuando estabas hablando del control rápido del yodo CH3, ¿vale? Cuando has hablado de la primera parte, pues justamente es el rápido. ¿Qué tiempo estamos hablando cuando tú consigues controlar? ¿Qué tiempo de retardo estás consiguiendo controlar el cambio de la previsión, bueno, de la disociación de uno y de tu canal? Lo que se hace habitualmente para ver efectos en los productos, digamos, es poner un tiempo de retraso largo entre el láser de bombeo y el láser de sonda. Si la reacción dura 100 centosegundos, pues puedes poner un picosegundo. Y entonces lo que haces es variar el tiempo de retraso entre el láser de bombeo y el láser de control. Eso es lo que hacemos, ¿vale? Sí, pero tú pones un retraso como de un picosegundo. No entendí. Tú pones un retraso como de un picosegundo. Entre el láser de bombeo y el láser de detección, sí. De detección, pero no es de control. Yo digo de control. El de control es variable. Es variable. Vale, y depende. Si es un pulso de control de 4 picosegundos, pues tengo que barrer. Bueno, vale. Si mi pulso de bombeo es de 100 femtosegundos y mi pulso de control es de 4, pues tengo que barrer picosegundos, ¿no? Si en el otro ejemplo que he mostrado rápidamente, mi pulso de control es de 80 centosegundos, pues entonces tengo que barrer mucho menos. A ver, si esto te lo pregunto porque quiero saber tu opinión sobre el yodo bromo. En el yodo bromo no usan un pulso de control tan largo, usan un pulso de control muy corto, Sí. de 100 segundos. Sí. La reacción de control, en su caso, ellos consideran que consiguen el pico máximo de control en el estado excitado, excitrópita del yodo, o del bromo, perdón, Sí. como en 400 centosegundos. ¿Tú tienes tiempos similares a esos? Sí. En conseguir, Sí, sí. en conseguir el... De hecho, lo que podemos ver lo que dices, si es así. Yo no recuerdo que sea tan largo, pero bueno. Sí, sí, es larguísimo. Es muy largo. 300 segundos. Cuando muestra el ranking este, ahí, en la siguiente, en la siguiente. Qué gracia. ¿Por qué no pasa? Está cansado. Ahí, mira, el pico Sí, está casi sí, en tienes 500 razón, sí. segundos. ¿Tú tienes esos tiempos? Ese tiempo, a ver, las curvas, los tiempos de reacción del bromuro de yodo son más largos que del yoduro de metilo. Solo tienes que mirar las curvas, cómo son. Sí, eso es. ¿Vale? Son más planas. Esto quiere decir que si yo tengo que alcanzar esta... Espera. ¿Qué significa más plano? Espera, que eso O sea, que no es tan stick como en el caso del yoduro de metilo. Pero son súper disociativas. Son disociativas, pero digamos que la velocidad Sí, sí. es más lenta. O sea, que el tiempo de reacción va a ser más largo.
Entonces, lo que quiere decir ese experimento es que para alcanzar también esto está bastante lejos. Pasar de 4,6, eso está entre 6 y 6,5, ¿vale? O sea que el paquete de ondas tiene que alcanzar esta zona que has modificado. ¿Vale? ¿Lo que tarda en llegar el paquete de onda ahí? No, digo sí. 400 segundos, te digo ya que no. Es pesadísimo. El yodo bromo es súper pesado, por eso quería saber tu opinión, porque es muy largo. El yodo bromo es muy pesado. Es muy pesado. Tarda muy poco en llegar al cruce. Todo lo contrario. Cuanto más pesado, más tarda, ¿no? Sí, pero 400 segundos no lo veis. Ya. El bromo y el yodo son pesados, por tanto, eso está alejado y tarda más en alcanzar el paquete de ondas en esa zona. Yo no sé si 400. Tú has hecho simulaciones, si lo sabes bien. Claro. Pues, no sé, esto es una molécula diatómica, son curvas de energía potencial. Si están bien calculadas, creo que ellos hicieron un modelo teórico, ¿no? A ver, cualquier parecido con la realidad es una coincidencia entre eso y la realidad. Sí. ¿Vale? Pero ahí hay 36 estados. Ya. Con lo cual aquellos... Ya, esto es una cosa simplificada. Claro, súper simplificado, súper. Que al final todo lo que afectas aquí está asociado con todos los estados que vienes por arriba. Sí, a mí te lo preguntaba porque me parece que 405 segundos es una... De hecho, nosotros cuando miramos... Perdón, si os parece, podemos pasar a otra pregunta y... Claro. Seguir para Sí. Nos hemos extendido un poquito. No sé si... Luego vamos a poner a la versión Sí, estudiante. exactamente. ¿Alguna pregunta? Porque si no hay pregunta podéis seguir. Andrés. Sí, Andrés. Gracias, Luis, por la charla. Tengo una pregunta más por la técnica, quizá, que no la conozco muy bien. O sea, tú estás bombeando, llegas a estos estados, luego tienes el de detección, que lo que haces es ionizar el metilo, ¿no? Para detectarlo. Sí. Entonces, según la energía que le sobra, pues tienes los anillos, ¿no? Más alejados o más cercanos que están más cerca. Entonces mi pregunta es si es esa mancha que tienes en el centro, bueno. que a veces es más grande, a veces es más... Sí, cuando uno utiliza pulsos de femtosegundos, digamos que nosotros siempre hemos tenido especial cuidado en hacer espectroscopía láser de los productos. ¿Qué quiero decir con eso? De detectar lo que sé que lo que quiero detectar. ¿Por qué? Porque si yo aplico una técnica como el REMPI, ¿no? 2+1 REMPI para metilo o para yodo, yo sé que voy a detectar el metilo en el estado electrónico fundamental y que no tengo ninguna contribución que proceda de otros fenómenos del solape, del bombillo y sonda, que puedan llevarme al ion molecular y allí producir lo que se llama ionización disociativa. La ionización disociativa me va a producir el mismo fragmento ionizado y es lo que yo detecto iones. Entonces, nosotros siempre hemos tenido especial cuidado en realmente utilizar REMPI en el láser de sonda para detectar metilo neutro y que no tengamos contribuciones de metilo más de otras cosas. Pero eso es inevitable, incluso cuando utilizo REMPI. Es decir, cuando estoy utilizando pulsos láser muy cortos y la combinación de ambos puede hacer que se produzca la ionización de la molécula de partida y su disociación. Con lo cual hay siempre una contribución, o puede haber una contribución, normalmente menor en nuestros experimentos, de iones que proceden de la ionización disociativa. Y esos normalmente aparecen centrados o concentrados en el centro de la imagen. Por eso hay imágenes en las que también depende de la longitud de onda que se use, que hay más o menos contribución en el centro. Pero afortunadamente la técnica de cartografía de velocidad con imágenes de iones nos permite discriminar muy bien las velocidades de los fragmentos y su distribución angular, con lo cual siempre podemos saber qué cosa viene de qué y considerar esas señales como una contaminación que no nos interesa. O sí, porque a lo mejor sí nos interesa, ¿no? Pero eso es otro experimento diferente, ¿no? Hemos estudiado, de hecho, nosotros la ionización disociativa de esta molécula, del yoduro de metilo, y hemos medido las imágenes procedentes de iones, fragmento, pero que ocurren en el ion excitado.
Luego cuando usas el control parece que eso se ha afectado. Claro, porque yo dije al principio que las intensidades que se utilizan deseablemente, si se dice así, deberían ser que no produzcan ionización. Pero claro, eso es muy problemático. Si yo pongo, yo qué sé, 80 teravatios por centímetro cuadrado con 80 femtosegundos, claro que voy a ionizar. De nuevo, la ventaja del tema es que yo sé lo que estoy buscando, porque estoy haciendo la detección específica de un fragmento. Y entonces siempre puedo discriminar entre unas cosas y otras. Yo tengo una curiosidad experimental. ¿Cuál es el objetivo, o sea, cuál es el motivo por el cual necesitas estirar el pulso de control a un picosegundo? A ver, nosotros empezamos estirando el pulso porque empezamos con los experimentos de la predisociación electrónica. La predisociación electrónica ocurre, tiene el estado de Rydberg, su nivel vibracional fundamental, tiene un tiempo de vida de 1,5 picosegundos. Entonces dijimos, si queremos controlar eso, tendremos que obtener un pulso de control largo. Y entonces es cuando introducimos ahí con un par de redes un stretch, un alargador. Claro, al pasar de un pulso de 50 femtosegundos a varios picosegundos, 4 picosegundos, se introduce chirp. Vale. Eso está descartado y se explica también, de hecho es una forma de controlar la energía cinética de los fragmentos, porque el propio chirp que tiene el pulso de control hace que tú puedas tener diferentes, dentro de un pequeño margen, energías cinéticas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya hicimos el experimento de la predisociación, que he mostrado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos en la banda? Es una reacción rápida. Entonces hicimos dos experimentos. Uno, como ya teníamos el pulso largo, lo hicimos y salió ese nuevo canal, y luego lo hicimos también con un pulso corto. Y eso es lo que dio lugar a la publicación en Nature Chemistry. En principio, tener un pulso de control más corto implicaría un campo eléctrico más alto y un efecto STAR muchísimo más corto. Eso es lo que no me ha dado tiempo a mostrar en detalle. Realmente pasamos de un régimen de LICI, ¿no?, de intersección cónica inducida por la luz, que es lo que se consigue con el pulso largo porque es poco intenso, o de intensidad moderada, a un régimen de LIPS que consigues, realmente pierdes la adiabaticidad totalmente, y eso es debido a que realmente estás haciendo un nuevo camino, estás vistiendo por la luz los estados, y eso hace que la dinámica cambie totalmente. Son más difíciles de interpretar desde el punto de vista experimental los resultados del LIPS que los del LICI, porque realmente aparecen tantos efectos que esto nos llevó muchos años hasta que lo entendimos. Y gracias a estos señores, que si no... ¿Más preguntas? ¿No tenemos más? Bueno, pues Luis, muchas gracias. Gracias a vosotros.